Bienvenidos amigos y amigas de Homo Academicus a una nueva entrega. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que vienen a ser los estados de la investigación en un perfil de proyecto de grado, ya sea para una tesis, para un proyecto de grado o para cualquier otro tipo de investigación donde se requiera recabar los antecedentes investigativos. Aclarar que los estados de la investigación, también conocidos como el estado del arte, el estado de la cuestión o en algunos textos antecedentes investigativos, no es nada más ni nada menos que la revisión sistemática de la bibliografía escrita sobre el tema del cual estamos realizando una investigación. Para el presente caso, estamos tomando en cuenta la realización de estados de la investigación para una temática que tiene que ver con análisis de riesgo en créditos otorgados por una entidad financiera. Para ello se ha realizado una búsqueda en Google referido a temáticas de riesgo financiero, riesgo crediticio en entidades bancarias. Por ejemplo, hemos podido encontrar este primer trabajo que tiene que ver sobre el credit scoring, evaluación de riesgo crediticio de la cartera de microcréditos de una institución financiera en Uruguay. Hemos encontrado también este otro trabajo que tiene que ver con evaluación financiera y análisis de riesgo de un proyecto de inversión forestal desarrollado en Ecuador. Tenemos otro trabajo, análisis de riesgo crediticio y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Limitada de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Tenemos este artículo que tiene que ver con el análisis de los determinantes del riesgo de crédito en presencia de carteras de bajo incumplimiento, una nueva propuesta de aplicación. Tenemos este compendio, análisis de los determinantes del riesgo de crédito, aplicación de técnicas emergentes en el mercado de los acuerdos de Basilea II y Solvencia II. Tenemos este otro trabajo, la morosidad como factor determinante en la calificación crediticia en los clientes de la financiera Credit Highly de los mercados de abastos de la ciudad de Tacna, primer semestre del 2015. Tenemos este otro trabajo que es gestión del riesgo crediticio en entidades financieras, análisis de riesgo crediticio para mitigar la morosidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco, gestión 2018-2019, y este trabajo de análisis de la gestión de riesgo de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Limitada. Muy bien, como podrán ver, tenemos varios trabajos y para realizar los estados de la investigación, nosotros tenemos que agrupar, identificar las áreas temáticas en los que se están desarrollando estos trabajos y a partir de esas áreas o ejes temáticos definir líneas de investigación que están presentes en la bibliografía existente respecto a la temática. Para eso voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Simplemente voy a copiar los títulos de los proyectos. Ahí tenemos el primer proyecto copiado. Voy a copiar el segundo título, el título del segundo proyecto. Voy a copiar el título del tercer proyecto. Vamos a copiar ahora el título de este artículo. Bueno, no se copia, tenemos que transcribirlo textual. Muy bien, vamos al siguiente proyecto. Hemos logrado copiar. Vamos al siguiente proyecto, tampoco se puede copiar. Vamos a otro proyecto. Copiamos el título.
Y por último, copiamos el título del último trabajo que hemos identificado. Muy bien, una vez que tenemos los títulos de estos proyectos transcritos, no es que hemos culminado con la revisión de los estados de la investigación, sino que simplemente hemos hecho un ejercicio para poder ordenar y agrupar estas investigaciones. Por ejemplo, puedo verificar que este primer trabajo habla de evaluación de riesgo crediticio. En realidad, se trata de un trabajo vinculado no al análisis del riesgo, sino a la evaluación del riesgo. Aquí tengo un segundo trabajo que de igual forma habla de evaluación del riesgo, evaluación financiera y análisis del riesgo, pero en concreto está muy vinculado al primer trabajo que tiene que ver con evaluación financiera y análisis del riesgo. El segundo trabajo tiene que ver con análisis de riesgo, es decir, ya está directamente vinculado a la temática de nuestro proyecto, por lo cual vamos a seleccionar con un color determinado. Esto solamente lo hago como una medida didáctica para poder distinguir las áreas en las que están inscritos estos trabajos. Aquí tengo otro trabajo de análisis de los determinantes del riesgo de crédito, es análisis de riesgo. Tengo otro trabajo de análisis de los determinantes de riesgo de crédito, aplicación de técnicas. Y tengo un trabajo de análisis de riesgo crediticio para mitigar la morosidad de una cooperativa. Entonces tenemos varios trabajos que tienen que ver con análisis de riesgo. Para poder agrupar estos trabajos, que son 4 y los 4 hablan de análisis de riesgo, voy a utilizar otro color. En este caso voy a utilizar el color azul. Muy bien, tengo otros 2 trabajos, pero estos 2 trabajos ya no hablan del análisis de riesgo en específico, sino están hablando de gestión de riesgo. Yo hice la búsqueda en el navegador a partir del término análisis de riesgo crediticio. Sin embargo, estas han sido las opciones que me ha generado el buscador de Google, y ya a grosso modo podría decir que de los 8 trabajos que se han encontrado, ya se están empezando a develar 3 líneas de investigación muy importantes. Fíjense que la primera línea de investigación va a hablarnos acerca de la evaluación del riesgo crediticio. Fíjense que la tercera línea de investigación ya nos va a hablar de en concreto del tema que nos interesa, el análisis del riesgo crediticio. Y la última línea de investigación nos va a hablar acerca de la gestión del riesgo crediticio. Fíjense, con una simple agrupación de solamente los títulos de los proyectos, ya he podido determinar cuáles son las líneas o los ejes investigativos importantes que existen en la bibliografía. Más que seguro, lo más seguro es que si continuamos realizando la investigación en las redes sociales, podamos añadir máximo un eje más de investigación o unos 2, pero la mayor parte de los trabajos con toda seguridad van a ir incrementándose en estas 3 líneas de investigación que son las centrales y que sintomáticamente con estos 8 trabajos ya hemos podido identificar. Muy bien, una vez que hemos identificado las líneas de investigación, podemos darnos cuenta que existe mucha mayor cantidad de información y de trabajos referidos al análisis del riesgo crediticio que trabajos referidos, por ejemplo, a la evaluación del riesgo o a la gestión del riesgo crediticio. Por lo que claramente vemos que existe mucho mayor desarrollo de investigación en el punto de análisis de riesgo que en los otros 2 puntos que tienen que ver con la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. El paso siguiente en la realización de los estados de la investigación es explicar cada uno de estos trabajos. Es decir, tenemos nosotros que realizar una revisión del contenido de estos documentos. Efectivamente, los estudiantes pueden decir muchas veces,
se trata de revisar todas las tesis, vamos a tener que leer 10, 20 tesis o 20 investigaciones. Bueno, la investigación básicamente consiste en ello. Sin embargo, se puede tomar en cuenta aspectos claves o centrales de una investigación para poder hacer este análisis o esta síntesis de los trabajos de investigación existentes. Por ejemplo, en la tesis que tengo en este momento presentada, que es Evaluación de riesgo crediticio de la cartera de microcréditos de una institución financiera en Uruguay, podemos tomar en cuenta la parte del resumen que nos proporciona información importantísima acerca del trabajo, de cuál es la finalidad del trabajo, qué es lo que está buscando el trabajo, qué resultados ha logrado alcanzar. Es importante revisar en este caso la introducción del trabajo, donde está explicado toda la estructura de la investigación, y también es bastante recomendable revisar, por ejemplo, la parte del planteamiento del problema, la parte de la identificación del problema, los objetivos de investigación, entre otros. Para cada uno de los trabajos se debe hacer esa revisión, de modo que podamos nosotros explicar en cada uno de los puntos en qué consiste quién es el autor del trabajo, en qué consiste el trabajo, cuál es el problema que se ha identificado, cuáles son los objetivos de investigación que se ha llevado a cabo en ese trabajo, cuáles son los métodos y las técnicas de investigación que ha utilizado el autor del trabajo y cuáles son los resultados a los que se ha arribado en la investigación de que se trata. Tiene que ser una síntesis que puede entrar en un párrafo de unas 8 a 10 líneas como máximo, pero que nos da una idea básica de qué aspectos de la problemática de la evaluación del riesgo ha abordado el trabajo, cuál ha sido la forma en cómo se ha abordado ese trabajo y qué resultados se ha alcanzado. De modo que los antecedentes investigativos no solamente es un recuento de los trabajos existentes, sino que se trata de un análisis sistemático, organizado de la investigación, de las áreas de investigación existentes en un área temática específica, concretamente al área temática a la que corresponde mi proyecto. Por ejemplo, si yo estoy realizando una investigación sobre mix de marketing para incrementar ventas, buscaré trabajos, proyectos, investigaciones relacionadas a mix de marketing para incrementar ventas y en base a ello estableceré las líneas de investigación existentes a partir de la misma organización de estos trabajos tal como se ha realizado en el presente caso. Esto lo hago solamente a manera didáctica porque con una explicación concreta de lo que son los estados de la investigación ya el estudiante debería tener los elementos y recursos suficientes para poder hacer este análisis. Sin embargo, existe a veces muchas dudas y un ejercicio y una demostración práctica es siempre ilustrativa. Una vez que ya hemos examinado cuidadosamente los trabajos y se ha podido analizar los componentes centrales del proyecto, en este caso el resumen ejecutivo, la introducción del proyecto, el problema, la definición de las causas del problema, las consecuencias del problema. Una vez que ya hemos también conocido los objetivos del proyecto y hemos además analizado el diseño metodológico del proyecto que está en el capítulo 3, donde dice exactamente metodología, y al haber trabajado con las conclusiones del proyecto, que son el capítulo 5 en este caso, eh, por ejemplo, ya podemos hacer un análisis o tener una idea muy clara de qué es lo que aborda este proyecto. Pero en nuestros estados de la investigación, en primera instancia, vamos a redactar unos párrafos dirigidos a contextualizar la sistematización y la organización de los estados de investigación. Por ejemplo, en este caso, hemos señalado que en base a la revisión bibliográfica se ha podido identificar 3 líneas de investigación en relación a los créditos y riesgo en entidades financieras. La primera línea de investigación lo conforma un conjunto de trabajos referidos a la evaluación del riesgo crediticio. La segunda línea de investigación aborda el análisis del riesgo crediticio.
Finalmente, la tercera línea de investigación trata específicamente la gestión de riesgo financiero en entidades bancarias y cooperativas. Exactamente las tres líneas de investigación que hemos encontrado en la revisión bibliográfica previa que se ha hecho para hacer estos antecedentes investigativos. En la identificación de las líneas de investigación se ha tomado como criterios ordenadores la afinidad temática de los trabajos en torno a créditos, microcréditos, sector informal, evaluación de riesgo, gestión de riesgo y análisis de riesgo. Muy bien, como pueden ver, ya a partir de los índices o los subíndices que hemos creado de la revisión, hemos hecho un análisis cuidadoso de cada uno de los trabajos. Y tomar en cuenta que si, por ejemplo, en evaluación de riesgo crediticio hemos encontrado 2 o 3 trabajos importantes, hay que hacer un análisis para cada uno de esos trabajos. Lo propio ha pasado aquí en análisis de riesgo financiero. Por ejemplo, hemos analizado este trabajo de análisis de riesgo crediticio y su incidencia en la liquidez de la cooperativa de ahorro y crédito Frandesk Limitada de la ciudad de Riobamba, provincia Chimborazo. Y existen otros trabajos, aquí están los títulos de los trabajos que hemos ido copiando en el ejercicio realizado en primera instancia para hacer la determinación de las líneas de investigación, pero para cada uno de estos trabajos hay que hacer el mismo ejercicio de análisis que tenemos aquí en este párrafo. Fíjense que en este párrafo identificamos en primera instancia al autor o a la autora del trabajo, definimos o señalamos claramente cuál es el título del trabajo, explicamos cuál es el problema de investigación del trabajo, señalamos cuál es el objetivo general del proyecto, explicamos cuál es su diseño metodológico, ahí tenemos explicado cuál es la metodología que ha seguido el autor y cuáles son los resultados o las conclusiones principales a los que ha arribado el proyecto. Son estos componentes que debe tener cada uno de estos párrafos, es decir, tenemos que ir señalando en primera instancia quién es el autor, quién ha escrito el trabajo, obviamente siguiendo el formato APA, donde citamos el primer apellido seguido del nombre abreviado, el año de publicación del trabajo, que en este caso estamos hablando de este proyecto que está aquí en la pantalla doble, que es de Vanessa Paredes, entonces Paredes B. 2014, fíjense es el mismo año, cuyo trabajo titulado Análisis de riesgo lo copiamos tal cual está en el título en el PDF que tengo ahí en pantalla. Posteriormente hacemos el análisis del problema que se ha identificado o más precisamente la presentación del problema, el objetivo general del proyecto, la metodología y los resultados. En cada párrafo se debe precisar exactamente estos puntos. A menos que tengamos, por ejemplo, algún artículo de opinión donde no se sujete a esta estructura, pero donde básicamente recuperemos cuál es el aporte. Lo importante es que después de analizar cada uno de estos trabajos bajo este mismo ejemplo, nosotros identifiquemos nuestro trabajo en las líneas de investigación que hemos podido identificar. Es decir, nosotros tenemos que señalar a cuál de estas líneas de investigación corresponde nuestro trabajo y qué aspecto novedoso, qué aspecto innovador nuestro trabajo representa en el conjunto de estas investigaciones existentes para no repetir los mismos proyectos y hacer investigaciones mecánicas, sino demostrar al docente, al tutor y a los lectores que nuestro trabajo contiene un componente de distinción que además supone un aporte a todo este concierto de investigaciones. Bueno, los estados de la investigación están completamente abiertos a la creatividad del investigador en sentido de poder agrupar y encontrar o construir estos ejes ordenadores. Básicamente me refiero a estas líneas de investigación o ejes de investigación, que son los ejes ordenadores del conocimiento existente sobre nuestro tema de investigación. Los estados de la investigación tienen que tratar estrictamente de nuestro tema de investigación. Muy bien, una vez que ya se ha realizado ese análisis, obviamente estos subrayados simplemente los he colocado de manera selectiva para poder identificar los puntos
importantes, le quitamos todos los elementos de distinción, ¿no? Por ejemplo, estos títulos, una vez que ya hacemos los análisis, van a desaparecer, no van a estar presentes ahí. Exactamente pasa lo mismo con estos, y vamos a tener unos estados de la investigación completamente pulidos, elaborados, y que nos van a además permitir entrar en contacto con formas en cómo otros investigadores o estudiantes han planteado problemas muy similares a los nuestros, la forma en cómo los han abordado metodológicamente, los objetivos que se han formulado, cuáles son los modelos teóricos de los cuales han partido. Es más, al hacer la revisión de estos proyectos en los estados de la investigación, ya es recomendable elaborar fichas textuales, fichas analíticas, recuperando conceptos, convirtiendo esos conceptos en citas para poder utilizar posteriormente en el siguiente punto del proyecto, que vendría a ser el marco teórico o conceptual de nuestro trabajo, ¿no? Donde ya concretamente vamos a trabajar los conceptos que vendrían a formar parte de nuestra red conceptual, de nuestro marco teórico. Muy bien, queridos amigos y amigas, espero que el video les haya sido de utilidad, y como siempre les agradecemos mucho su atención. Les pedimos que se suscriban al canal, nos compartan en sus redes sociales, y eso es todo por hoy en su canal Homo Academicus. Hasta una nueva entrega.